Bitcoin acaba de caer muchísimo y esto puede significar que la tendencia alcista haya terminado. Como todos saben, Bitcoin está reposando en el piso que es muy significativo de los $60.000 y es muy probable que si el precio del activo siga bajando nos topemos al precio de los $52.300. Ya te voy a decir por qué digo esto y por qué es probable de que Bitcoin caiga a estos niveles, pero lo más importante de todo también entender si se está rompiendo la estructura de 4 años de Bitcoin, donde todos sabemos que previo al halving hay un aumento significativo, después cuando hay pocos días el precio baja muchísimo, días posteriores el precio sigue bajando y consolida y después viene el nuevo bull run. Bueno, hay muchos profesionales e inversores que piensan que el bull run no va a suceder dado el contexto externo, porque hay mucho miedo en el mercado. Además, la Fed se reúne el día de hoy, es muy importante saber qué va a pasar con el anuncio de la Fed y también entender por qué está afectando tan negativamente a Bitcoin. Bueno, nosotros vamos a hacer dos análisis técnicos, una estudiando el precio actual del activo y también demostrándote por qué es muy significativo el piso de los $52.000. También te vamos a mostrar otro análisis técnico donde vemos la estructura de Bitcoin y vemos si es normal lo que está pasando o no, porque muchos piensan como por ejemplo por algún efecto bélico esto no va a suceder, el bull run no va a suceder, o también piensan de que por ejemplo la incorporación de los ETF cambiaron el panorama, entonces no va a suceder el bull run, pero la realidad es que también en el halving anterior pasó el COVID y el precio de Bitcoin siguió compartiendo la misma estructura. Es por eso que vamos a estudiar bien la estructura de Bitcoin. Además de eso, también nos beneficiamos con una operación financiera con la volatilidad del mercado y te voy a explicar el paso a paso cómo hice. Bueno, en este video te estoy mostrando todo, análisis técnico, análisis fundamental y estrategias cuando hay volatilidad en el mercado. Es por eso que nosotros te vamos a cobrar algo, que es simplemente un buen like y una suscripción a nuestro canal, dado que a vos no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que abonaste, vamos con el video. Bueno, como siempre vamos a empezar en el gráfico de precio de Bitcoin. Bueno, muy importante entender que esta estructura, podemos ver la estructura de los $73.000 a la estructura de los $60.700, no fue rota por ahora. Inclusive vamos a marcar otra estructura de los $59.100. Básicamente esta cajita que vemos acá, que está comprendida por un techo y un piso, son los lugares donde se está moviendo el precio de Bitcoin. Básicamente está lateralizando en estos niveles en un margen bastante alto de los $60.000 a los $72.000. Bueno, como te decía, podemos ver que el precio de Bitcoin va rebotando, pero no puede romper esta estructura, tanto para el alza como para la baja. Bueno, vamos a eliminar los dibujos e indicadores y vamos de vuelta a trazar el techo y el piso. Bueno, podemos ver que esto es muy importante, chicos. Si el precio cae, no tiene dónde reposar, dado que no hay ni un techo ni un piso muy firme. Y el último techo significativo fue el actual próximo piso de Bitcoin, que es alrededor de los $52.170. Básicamente el precio no se detuvo en ninguna de estas zonas y simplemente fue a parar a los $60.000 para llegar a los $72.000 y ahora sí está en los $60.000 viendo de romper esta estructura, y si la rompe a la baja es muy probable que nos topemos con este piso. No solamente porque en el corto plazo no hay una estructura similar, sino que si yo retrocedo podemos ver que hace mucho que no toca esos niveles Bitcoin y no se detiene, y la última vez que pasó fue en el 2021. Vamos a achicar el gráfico para poder medir la distancia, chicos, y podemos ver que la última vez que el precio tocó estos niveles fue alrededor de 850 días. Una locura. Después es verdad que acá sí hay parámetros y sí hay una estructura de precio en estos niveles, pero es muy antigua, más antigua de la que te mostré. Por eso te digo que es muy probable que el precio de Bitcoin no se repose en los niveles de entre los $60.600 a los $53.000. Bueno, otra cosa que también creo que le agrega bastante valor a este piso es la media móvil exponencial. Podemos ver que si yo pongo la media móvil exponencial en el gráfico de precio, me va a aparecer una, pero de periodos muy cortita. Acá cliqueo, vamos a los ajustes y en vez de 9 vamos a poner 200. Una vez que yo pongo la de 200, fíjense cómo coincide con el piso. Esto hace que cobre
adquiere mucha más importancia estos niveles. Además de eso, que si estudiamos el gráfico de precio de Bitcoin, la media de 200 siempre actúa como un imán de precio, donde el precio la toca y rebota, la toca y rebota, la toca y rebota y la va a buscar. Entonces es probable de que el precio toque estos niveles y continúe con su tendencia alcista. Creo que este escenario agarra cada vez más valor por el contexto externo y también la estructura de Bitcoin. Además de esto, vamos a poner los indicadores más importantes, obviamente más importantes para nosotros, como por ejemplo las bandas de Bollinger nos va a indicar obviamente que el precio está en un piso y que es fuerte señal de compra, pero no nos podemos conformar solamente con el indicador de la banda de Bollinger. Acuérdense que la banda de Bollinger es una media móvil que, si no me equivoco, de 20 periodos, sí, de 20 periodos, y la parte superior son dos desviaciones estándar hacia arriba y la parte inferior dos desviaciones estándar hacia abajo. Por lo tanto, lo que nos está diciendo acá que es una fuerte señal de compra y hay que aprovechar esta baja, pero no nos podemos quedar solamente con eso. Además de esto, vamos a poner los indicadores, por ejemplo, el MACD. Podemos ver de que quiso dar señales de compra, pero el precio de Bitcoin continuó cayendo. Por lo tanto, todavía no nos da una fuerte señal de compra, al igual que el RSI. Si ponemos RSI, chicos, vamos a poder observar de que el precio se encuentra en más oportunidad de compra que de venta, pero no rompió la estructura de los 30 hacia abajo, donde realmente ahí es la verdadera oportunidad de compra. Creo fuertemente de que si el precio de Bitcoin va a estos niveles de los 52.000, ahí sí lo va a tocar y todos los inversores van a aprovechar esta oportunidad. Por lo tanto, no sería loco, no sería nada loco poner órdenes de compra en los niveles de 52.300, 52.500. Es muy probable que el precio de Bitcoin toque estos niveles. Además, todo lo que está sucediendo en el contexto que afecta negativamente en el corto plazo. Bueno, ya estamos viendo con estos indicadores y estos parámetros el análisis diario del precio actual, pero creo que lo más importante y a tener en cuenta es si se rompió la estructura de 4 años de Bitcoin o no. Para eso nos vamos a ir a otro gráfico y vamos a observar el comportamiento en todos los halvings y así entender lo que está pasando. Bueno, acá nos vamos a dirigir a este gráfico de precio que hicimos, donde podemos ver que hay capas de diferentes colores y cada color representa una estructura nueva en el gráfico de precio. Fíjense, yo voy a acercar un poco el gráfico, chicos, y este rectángulo que vemos acá de un color moradito representa la subida previa al halving. Fíjense que en cada escenario aparece con mayor tamaño en términos temporales o menor tamaño, pero siempre aparece y sucede antes del halving. Después podemos observar que esta línea amarilla que aparece en todos los periodos es cuando aparece un nuevo halving en Bitcoin, y esta línea verde y esta línea roja representan el contexto. Vamos a ver qué quiere decir esto. Nos vamos a dirigir a periodos anteriores y vamos a ir, por ejemplo, al halving del 2016. Para eso vamos a agrandar un poquito el gráfico para que se entienda mejor al punto que quiero llegar. Bueno, podemos ver que previo al halving hubo buenos aumentos de Bitcoin. Podemos ver de que incluso el precio se fue alrededor de $300 y llegó a un máximo de $789. Es una subida de más del 100%. En realidad, justo casi del 100%. Bueno, después que aparece el halving y empieza a haber una toma de ganancias y una caída en el mercado. Podemos ver que el gráfico se fue a 553. Es una caída muy representativa. Por ahí en el gráfico no parece tan grande porque Bitcoin aumentó muchísimo e hizo que estos niveles sean insignificativos, pero en el momento eran caídas del 20-30%. Después de esto, después de esta toma de ganancia, que en este caso lo tenemos anotado, duró 126 días, comienza el verdadero bull run. Y una vez que comienza el bull run, aparece después de una buena cantidad de días la caída abrupta de Bitcoin y la toma de ganancias. Podemos ver, chicos, esto es muy importante, de que este mercado alcista duró 392 días y este mercado bajista 322 días. Pero la estructura, ¿cómo funciona? Fíjense que es un aumento bastante grande de Bitcoin previo al halving, después comienza justo en el halving o un poquito antes una toma de ganancia, un mercado
bastante aburrido donde cae o lateraliza y después el verdadero bull run. Esto pasó en el 2016, vamos a analizar cómo fue en el 2020. Y fíjense que en el 2020 está muy interesante por dos cuestiones. Primero, de que termina el mercado bajista del patrón de 4 años de Bitcoin y comienza a haber el mercado optimista y más alcista previo al halving. Justo antes del halving comienza un mercado bajista que duró muchos días, estamos hablando que 210 días duró este mercado bajista, y después, faltando 70 días del halving, el mercado se recupera, lateraliza, baja y comienza el nuevo bull run. Pero esto que estoy marcando acá, esta línea roja, es el COVID, chicos. Por eso el mercado bajista previo al halving fue tan grande y el precio baja muchísimo. Pero lo que me interesa saber es de que siempre previo al halving también puede haber caídas abruptas. Antes y durante y después del halving puede pasar. Acá podemos ver después cómo hay una buena recuperación previo al halving, pero fíjense, el precio vuelve a caer y a lateralizar, y recién después de 56 días que pasó el halving, ahí aparece el nuevo bull run de Bitcoin, durando 497 días, y después 420 días es el mercado bajista de Bitcoin. Y bueno, y acá comienza la nueva estructura. Comienza de vuelta a consolidar el precio de Bitcoin, a aumentar, que esta vez fue abrupto el aumento. ¿Pero por qué? Porque en el contexto hubo algo muy optimista, que fue la incorporación del ETF de Bitcoin. Esto hizo de que otros jugadores o otra especie de inversores empiecen a invertir en este activo digital y así obtener las ganancias predominantes, y por eso es que Bitcoin rompió su máximo histórico antes del halving. Pero, ¿qué está pasando ahora? Justo antes del halving empieza esta estructura bajista y ahora estamos después del halving y sigue estando esta estructura bajista. Ahora, ¿qué nos falta para completar esto? Nos falta el nuevo bull run y acá estaríamos completando el patrón de Bitcoin. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, fíjense que acá dura poco el mercado bajista, 56 días, y recién ahí aparece el mercado alcista. Todavía faltan muchos días para llegar a 56 días después del halving. Podemos ver que pasaron menos de 20 días, por lo tanto hay que esperar y seguramente nos podemos encontrar en 50 días el nuevo bull run. Vamos a estudiar el gráfico del precio a ver qué pasó en otras situaciones particulares. Podemos ver que acá después del halving hubo 126 días de caída y recién ahí comienza el nuevo bull run. Entonces, si nos situamos a la situación actual, podemos observar de que capaz que el precio de Bitcoin empieza a subir recién en julio del 2024 e inclusive podemos esperar en octubre o fines del 2024 que aparezca el verdadero bull run de Bitcoin. Por lo tanto, esta estructura es la que falta para que digamos que está respetando el patrón. Yo creo sinceramente que se está comportando con total normalidad, entendiendo también, y esto muy importante, entendiendo el contexto donde hay conflictos bélicos, anuncio de la Fed, una alta inflación en el mercado estadounidense y también un miedo muy grande en todos los mercados en general. Por lo tanto, creo que el panorama es bastante optimista y sí, muy probablemente caiga a los $52.000, es lo que yo creo que vaya a pasar, pero no por eso yo voy a vender mi tenencia o voy a dejar de invertir en Bitcoin. Repito, esto para mí representa oportunidades y no una pérdida de capital. Se pierde cuando se vende en pérdidas. Bueno, y ahora muy importante es esto. Fíjense mi cuenta de Happy, que soy muy nuevo en esta plataforma, pero tengo un aumento en mis inversiones de un 3,10%. Realmente compré ayer este ETF UX en el que ya me dio una muy buena rentabilidad. Acá vamos a cliquear un poco de qué se trata y podemos ver el gráfico de precio que tuvo hoy. Hoy obtuve bastante ganancias. Yo tengo 5 cantidades de este ETF, el cual representa un monto pequeño. Yo siempre obviamente lo hago para estudiar, investigar y después meterme de lleno. Soy bastante nuevo en esto. Es más, Sergio de Inversión en el Mundo me contó de este índice, de este ETF, y de ahí lo estudiamos, lo compramos y hoy tenemos ganancia. Obviamente con poco capital, pero lo que me gusta es poder jugar con estos ETF. Además, este ETF representa la volatilidad del mercado. Entre mayor miedo y volatilidad hay en el mercado, mayor ganancia te va a dar este ETF. Entonces es una forma de diversificar nuestro riesgo
y también ganar cuando nuestras inversiones están perdiendo. Por lo tanto, se puede analizar mucho más a profundidad esta inversión, pero simplemente te la quiero nombrar. Si a vos te interesa que analicemos estos ETF en profundidad, perfecto, hacemos un video exclusivo de esto, pero no viene al caso. Ahora lo nombro porque es una forma de yo beneficiarme cuando hay miedo y volatilidad en los mercados. No solamente en el mercado de criptomonedas, sino en todos los mercados financieros. Bueno, también te quiero decir que si querés una cuenta en Happy, voy a dejar el link de referido para que además tengas una bonificación, y también es una cuenta en la que se puede invertir en las acciones norteamericanas y no directamente en un CDR. Es muy fácil de fondear, así que es bastante intuitiva, pero bueno, ya vamos a hablar de esto también en otro video. Por último, chicos, quiero que vayamos a esta noticia. Bitcoin cayó por debajo de los $60.000 y la prima de futuros alcanzó un mínimo de 5 meses. El precio de Bitcoin vuelve a tocar mínimos recientes mientras la prima de los futuros de Bitcoin cae en sus niveles más bajos. Bueno, acá hay una pregunta: ¿se acabó el mercado alcista? Y bueno, vamos a ir a la parte más importante que esto. La presión negativa proviene de las débiles condiciones macro, o sea, macroeconómicas, y los flujos de ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Es importante no apresurarse y sacar conclusiones, puesto que otros factores también han afectado al precio de Bitcoin. Esto incluye la disminución de la confianza de los inversores en la capacidad de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, la Fed, para reducir la tasa de interés 2 veces en el 2024. Se espera que el presidente de la Fed, Powell, pronuncie sus observaciones posteriores a la reunión del 1 de mayo, lo que lleva a los traders de criptomonedas a tener mayor preocupación. Y ahí estamos viendo mayor preocupación, mayor volatilidad. Entonces con el ETF UBIX yo tengo más ganancia. Bueno, después vamos a ir a la sección esta. Los mercados de opciones de Bitcoin muestra una perspectiva diferente y más suave. Dado la volatilidad de los mercados tradicionales y el menor interés en las inversiones institucionales de los ETF en Bitcoin, no sorprende que la prima de los futuros de Bitcoin haya alcanzado su nivel más bajo en 5 meses. En condiciones de mercado estable, los contratos mensuales suelen cotizar con una prima del 5% al 10% por encima del mercado al contado, atribuida a su periodo de liquidación más largo. La prima anualizada para los futuros de Bitcoin cayó 7.5% el 30 de abril, una caída del 11%, o sea, la prima cayó muchísimo, muchísimo. Y todas estas condiciones están creando este miedo en Bitcoin y también por eso baja el precio. Bueno, y para cerrar, chicos, quiero que nos vayamos a esta ilustración que hicimos, que es lo que representa el patrón de Bitcoin. Fíjense, chicos, este es el rally, está mal escrito, perdón, pero bueno, el rally previo al halving, donde el precio de Bitcoin aumenta, caídas posteriores y anteriores al halving, el mercado alcista, después una etapa bajista y después el nuevo rally previo al halving. Después caídas posteriores, mercado alcista, etapa bajista y rally previo al halving. Perdón que hay tantos errores, chicos, pasa que copié y pegué obviamente, pero bueno, es que se entiende la idea. Después tenemos acá el retroceso previo al halving, y acá tenemos de vuelta este mercado optimista una vez sucede el halving y después el precio cae. Después el mercado vuelve alcista, etapa bajista y estamos de vuelta con el rally previo al halving. Por lo tanto, es muy pronto para adelantarse, para decir o para suponer de que la tendencia alcista de Bitcoin haya terminado. Yo realmente creo que esto es más moneda corriente, es algo que pasa todos los días en el mercado de criptomonedas. Obviamente que vamos a tener una volatilidad, obviamente que vamos a tener grandes caídas, grandes tomas de ganancias, pero lo que no hay que preocuparse es que terminó esta tendencia. Todavía no, para nada. Se está comportando tal cual como se comportó el gráfico de precio en periodos anteriores. Obviamente, capaz que en el 2020, bueno, estuvo el COVID, eso va a modificar un poco la estructura. Ahora estuvo la incorporación de los ETF, eso también va a modificar un poco la estructura. Y bueno, va a cambiar un poco. También capaz que no suba tanto, capaz que suba más. En términos de porcentaje, capaz que sube menos, capaz que sube más. Pero por ahora la estructura sigue firme. Entonces, entender esto como oportunidades. Y dentro de toda esta volatilidad tenemos estrategias para así tener ganancias en otros mercados financieros. Así que bueno, gente, este fue todo por hoy. Si querés que hablamos más de los índices de volatilidad o de cómo podemos shortear o hacer un largo en el ETF de Bitcoin, avísame y vamos a hacer un video dedicado a eso. Soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima.